Gracias por seguir aquí en su programa de Aprendo en Casa. Soy la profesora Carolina Serrano Guillén y estamos en la clase de Biología para 11º año. En la primera parte del programa estudiamos un poco del proceso importantísimo para la vida como es la fotosíntesis. Analizamos cada una de sus etapas, los productos de este proceso. Pero ahora es importante que entremos al siguiente proceso, que también ingresa dentro de los ciclos biogeoquímicos, y esta es la respiración celular. También repasamos un poco sobre las células y les recordaba que las células se clasifican en célula animal y célula vegetal. Analizamos las células vegetales primero porque vimos el proceso de la fotosíntesis, pero ahora vamos a entrar a la respiración celular. Así que les invito a que recuerden un poquito sobre las células animales y sus organelas, pero en especial una en particular, así que veamos. En el proceso anterior hablamos de las células vegetales. Es el turno de adentrarnos en las células animales. En el reino animal, los organismos estamos formados por células, con diferencias muy marcadas respecto a las plantas. Dentro de las estructuras de estas células encontramos a las mitocondrias. Posiblemente las recuerden por su forma particular. Dentro de sus estructuras cuenta con dos membranas, una lisa y otra plegada, lo que la hace muy selectiva. La membrana plegada forma lo que se ha llamado crestas. El espacio entre cada membrana se llama espacio intermembranal y la parte más interna de la mitocondria es llamada matriz mitocondrial. Esta organela es conocida como la fábrica de energía. En minutos descubriremos por qué. ¿Recordaban a la mitocondria? Bueno, en ciencias, en los niveles anteriores, ustedes estudiaron un poco sobre las células y sobre esta organela en particular, la que vamos a necesitar ahora. ¿Sabían ustedes que en los humanos y en muchos organismos las mitocondrias se heredan de la mamá? Sin embargo, existen 17 casos inéditos donde esa herencia es del papá. Esto es debido a que el óvulo aporta mucho más citoplasma en el huevo que el espermatozoide. Así que les dejo esa tarea de investigar esos 17 casos inéditos donde la herencia paterna es importante en la parte de las mitocondrias. Vamos a entrar ahora sí al proceso de la respiración celular. Y tengo aquí la ecuación química del proceso. Recuerdan que hablamos sobre la bioquímica, de los procesos químicos que ocurren en los seres vivos. Este es otro de ellos. Es un proceso químico, como ven en la ecuación, que ocurre en los seres vivos. ¿Cuáles seres vivos? Por ejemplo, nosotros. ¿Qué ven de particular en esta ecuación? Si se acuerdan, ahorita vimos el de la fotosíntesis y hablamos que en la fotosíntesis producíamos glucosa y se libera el oxígeno a la atmósfera. Pero vean que ahora invertimos el orden. Sucede que en la respiración celular el proceso es invertido. Las células animales utilizan la glucosa y el oxígeno que nosotros respiramos. ¿De quién? De las plantas. Ahora veremos la relación que existe entre la fotosíntesis y la respiración celular. Utilizan la glucosa y el oxígeno para producir dióxido de carbono, que es el que nosotros liberamos a la atmósfera y que utilizan las plantas en la fotosíntesis. Y además el agua. ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, es un proceso complejo. Sin embargo, vamos a estudiarlo el día de hoy. Vamos a empezar primero en el citoplasma de la célula a través de la glucólisis. Veamos cómo ocurre este proceso. Pensó en los alimentos. Claro, los alimentos que consumimos, entre ellos el desayuno, nos aportan la energía necesaria para realizar nuestras actividades. Estos alimentos viajan a través del proceso digestivo, desde nuestra boca, hasta llegar al estómago y al intestino, donde por fin son degradados en sustancias básicas.
Estas sustancias básicas también se conocen como biomoléculas y podríamos mencionar entre ellas a los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y otras. Una vez que entran a la sangre, se dirigen a cada una de nuestras células en todo el cuerpo. Ahí en cada célula pueden atravesar la membrana plasmática e ingresar al citoplasma. Esta primera etapa de la respiración celular se llama glucólisis. Gluco de glucosa y lisis de rompimiento, es decir, una degradación de la glucosa. Esta molécula se activa con la energía dada por dos ATP, que son aportados por la misma célula, para así convertirse en otra molécula llamada fructosa, con fosfatos aportados por el mismo ATP inicial. Esta fructosa se descompone en dos moléculas de 3 carbonos que pierden electrones y protones al ser transferidos a moléculas transportadoras de energía NAD. Cada molécula de 3 carbonos obtiene fósforo inorgánico, que son unidos al ADP para formar finalmente 4 moléculas de ATP. Y así surgen las 2 moléculas de piruvato, producto inicial en esta primera fase. Estas 4 moléculas de ATP formadas se dividen en 2 que se aportaron al inicio y 2 de ganancia neta. Es decir, que de este proceso tenemos 2 ATP y 2 NAD de ganancia. Los piruvatos que fueron producto en esta primera etapa pueden seguir 2 caminos. Puede por procesos anaeróbicos llegar a la fermentación o simplemente continuar los procesos respiratorios que vamos a ver. Espero que haya quedado bien clara esta primera parte. ¿Se dieron cuenta que la cantidad de energía es bastante limitada? Bueno, es que esta es la primera parte de la respiración celular y precisamente esta se llama respiración anaeróbica, ya que no contamos con el oxígeno. Ahora vamos a pasar a la parte aeróbica, es donde sí contamos con la presencia de oxígeno. Y es que aquí vamos a entrar a la siguiente parte, que es la formación de una molécula que se llama acetilcoenzima A, que es muy importante para que entremos también al siguiente proceso, que es el ciclo de Krebs. Le damos las gracias también a Profe en Casa, ya que todas estas animaciones que ustedes vieron en el video anterior las pueden encontrar en los videos de Profe en Casa. Así que sin más, entremos a la siguiente etapa de la respiración celular, la formación de la acetilcoenzima A. Para esta segunda parte veremos la formación de la acetilcoenzima A que se lleva a cabo en la mitocondria. En la glucólisis hubo un resultado de 2 moléculas de piruvato. Estos se trasladan del citoplasma a la matriz mitocondrial por su capacidad de atravesar las membranas. Estando ahí, las moléculas reaccionan con coenzima A y con iones NAD, lo que produce 2 moléculas de 2 carbonos llamadas acetil. Al unirse con coenzima A, se forma el acetilcoenzima A. Los carbonos removidos se unen al oxígeno molecular que se libera a la atmósfera como residuo del proceso. De la formación del coenzima A se obtienen como ganancia 2 iones NAD y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono, quedando de la glucosa original un acetilcoenzima A, que es una molécula muy importante ya que permite que podamos aprovechar la energía de proteínas y lípidos en condiciones especiales. En este punto pasamos a la siguiente etapa, el ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A, molécula de 2 carbonos, reacciona con el ácido oxalacético y se forman 2 moléculas de 6 carbonos, el ácido cítrico, quedando libres 2 coenzima A que la célula volverá a utilizar. Los ácidos cítricos reaccionan y pierden cada uno 2 carbonos que se liberan a la atmósfera como dióxido de carbono. En el proceso se da la formación de 4 iones NAD a partir de 4 NAD, ya que cada uno de ellos removieron 2 electrones de alta energía de la reacción. Al final de esta reacción se produce un ATP por cada molécula de ácido cítrico que reacciona y estos quedan transformados en 2 moléculas de 4 carbonos, el succinato.
los succinatos sufren transformación a través de enzimas mitocondriales, convirtiéndose en fumarato, quedando formado producto de esta reacción dos moléculas de FAT, que son también moléculas transportadoras de energía al igual que los NAT. Los dos fumaratos se transforman en malatos, originando la formación de dos NAT, uno por cada fumarato. Estos últimos se terminan transformando en dos oxalacetato, que son los que vuelven a iniciar el ciclo de Krebs. Así tenemos como resultado de este proceso la producción de 2 ATP de ganancia neta, 6 NAT y 2 FAT. ¿Qué les pareció esta segunda parte? Bueno, vieron que en el ciclo de Krebs ya tuvimos la liberación del dióxido de carbono que nosotros expulsamos en la respiración celular. Sin embargo, todavía la cantidad de energía sigue siendo limitada. ¿Qué será lo que hace falta? Bueno, hay un proceso aún más complejo, pero es el que termina de cerrarnos el proceso de la respiración celular y tiene que ver con los electrones. Así que vamos a ver cómo en el siguiente proceso podemos obtener la totalidad y la cantidad más importante de la energía en forma de ATP. Y este proceso es la cadena transportadora de electrones. Así que sigan tomando nota. Así que vamos con esto. Cuando las moléculas NAT y FAT están disponibles después de su formación en los procesos anteriores, tienen una tarea muy especial. Es en la cadena transportadora de electrones que inicia la mayor producción de ATP. Este proceso se lleva a cabo en el espacio intermembranal de la mitocondria. Recuerden que esta organela tiene una membrana interna y otra externa. Aquí estas moléculas transportadoras llevan electrones a través de la membrana interna en las crestas. Cada par de electrones transporta un par de iones de hidrógeno al espacio intermembranal. Cuando estos electrones quedan sin energía, son tomados por moléculas de oxígeno, que los llevan a unirse con dos iones de hidrógeno y forman así moléculas de agua. Analicemos este proceso de forma más gráfica a través de la siguiente animación. Presten mucha atención. El proceso de la cadena transportadora de electrones es muy interesante. Es importante mencionarles que por cada dos iones de hidrógeno se forma una molécula de ATP. En el caso del NAT, que puede transportar dos electrones, si teníamos tres moléculas, hablaríamos de 6 electrones y por lo tanto 6 iones de hidrógeno, lo que significa que tendremos 3 ATP, uno por cada par. Por otra parte, las moléculas FAT pueden transportar 4 electrones, lo que significa 4 iones de hidrógeno, que se reducen a 2 ATP. Conociendo estos datos, acompáñenme a hacer los cálculos finales de todo el proceso de la respiración celular a través de la siguiente tabla. En la primera columna del ATP, en la glucólisis se produjeron 2 moléculas de ATP. En la formación de la acetilcoenzima A no hubo producción de ATP, mientras que en el ciclo de Krebs se produjeron 2 moléculas. Si hablamos ahora de las moléculas NAT, en la glucólisis y en la formación de la acetilcoenzima A se formaron 2 moléculas, mientras que en el ciclo de Krebs se formaron 6. Hablando de la molécula FAT, únicamente podemos afirmar que se produjeron 2 moléculas en el ciclo de Krebs. Con estos datos completos podemos hacer ahora el cálculo total de ATP. Es importante recordar lo que les explicaba. Por cada NAT tenemos 3 ATP y por cada FAT 2 ATP. Para la glucólisis se produjeron 2 NAT que se traducen en 3 ATP, es decir, 6 en total. En la formación de la acetilcoenzima A se produjo 2 NAT, es decir, 6 ATP. En el ciclo de Krebs tuvimos 6 NAT. Si cada una produce 3 ATP, tendremos en total 18. Y en el FAT, que se producen en total 4 ATP, lo que suma 22 ATP solamente en el ciclo de Krebs gracias a esas moléculas transportadoras. En los totales, en la glucólisis, teníamos 2 ATP al inicio
y 6 por el NAD, es decir, en total 8 ATP. En la formación de la acetilcoenzima A tuvimos 6 y en el ciclo de Krebs, que incluye la cadena respiratoria, tuvimos 2 al inicio y 22 al final, es decir, 24 moléculas. Si sumamos el total de ATP, tendríamos 38. Recordemos que en un inicio la célula brindó 2 para iniciar el proceso, así que tendríamos 36 de forma neta. ¿Qué les pareció este proceso? Muy complejo, pero no, vieron que con la tablita pues fue más sencillo identificar esas situaciones que ocurren. Nosotros, ¿qué podríamos hablar ahora de la recapitulación de estos dos procesos? ¿Cómo se relacionan? Bueno, sucede que si nosotros hacemos una relación entre los dos, la unidad de ambos es bastante estrecha. Si yo, por ejemplo, tengo acá una manzana y nos la comemos, pues dentro del proceso de la respiración celular, el azúcar que contiene esta manzana, los carbohidratos, la glucosa que encontramos, es degradada a través de la respiración celular. Cuando degradamos esta glucosa, liberamos el dióxido de carbono. ¿Y a dónde era que iba el dióxido de carbono? A la fotosíntesis, ¿recuerdan? Y a través de la captación de ese dióxido de carbono, la planta nos puede devolver a nosotros el oxígeno. ¿Qué les parece si vemos en una última demostración en el laboratorio cómo ocurre ese proceso? ¿Cómo es que podemos relacionar? Hay otros procesos que también liberan el CO2 o el dióxido de carbono, como por ejemplo la combustión. Entonces, ese va a ser el ejemplo que vamos a ver como última demostración en el laboratorio. Presten muchísima atención. Vamos a mostrar cómo en efecto las plantas realizan la fotosíntesis. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales: 2 frascos transparentes de boca ancha, 2 velas y una plantita. Vamos a encender las velas. Recuerden que para realizar este experimento deben contar con la supervisión de algún adulto, por favor. Una vez encendidas las velas, observen lo que ocurre si coloco los frascos sobre las velas. Presten atención también al cronómetro. Observen cuál vela se apagó primero, la que estaba sola. ¿Por qué? Porque la de mi derecha tenía una fuente de oxígeno que era la planta. Así podemos comprobar que en efecto las plantas realizan la fotosíntesis, absorben el dióxido de carbono, en este caso la combustión que hay del fuego de la vela, y ella además le otorga oxígeno al agua. Continuemos con la clase. ¿Les parece interesante? Bueno, todas estas demostraciones nos ayudan a afianzar los conocimientos, porque estos procesos que vimos hoy, a pesar que son procesos cotidianos, si tenemos una planta en el jardín, una planta en la casa, esas plantitas están realizando la fotosíntesis. Ya en la demostración anterior les había enseñado cómo poder ver un poquito de la demostración de cómo sale el oxígeno en las plantas, únicamente sumergiéndolas en agua. Pero esta respiración celular, ¿cómo la podemos asociar? Bueno, somos nosotros mismos. El aire que respiramos, el aire que introducimos gracias al oxígeno de la fotosíntesis, lo liberamos en forma de dióxido de carbono y también en el agua. Como vieron ustedes en la cadena transportadora de electrones, ahí se forman las moléculas de agua. ¿Cómo vamos hasta el momento? Revisen esos apuntes, porque ya vamos a entrar en la recapitulación y este es el momento de que ustedes puedan comparar todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta lección con la recapitulación de los procesos. Así que veamos la recapitulación y tomen anotaciones de todo lo que vamos a ver.
El primer proceso que estudiamos fue el de la fotosíntesis. Recordemos que este proceso ocurre en los cloroplastos, organelas de las células vegetales. Analizamos la fase fotodependiente, es decir, la que depende de la luz para ocurrir, la fase luminosa. Gracias a la luz que es captada, inicia el proceso de la activación de electrones para la formación de NADPH a partir de iones NAD y también del ATP a partir de ADP y de fósforo inorgánico. Dentro de esta fase se da la fotólisis del agua, que expulsa oxígeno a la atmósfera. Esta primera etapa de la fotosíntesis ocurre en los tilacoides. La fase oscura, que como les dije no depende de la luz, puede darse en cualquier momento del día. En esta etapa ocurre el ciclo de Calvin. Dentro de este se capta el dióxido de carbono para producir uno de los principales productos para la planta, la glucosa. El ATP se desdobla en ADP y fósforo inorgánico para estar disponible nuevamente en la fase luminosa. Lo mismo ocurre con el NADPH, que regresa en forma de iones NAD para iniciar el proceso. Esta fase ocurre en el estroma. En esta segunda parte de la clase estudiamos otro proceso fundamental para los seres vivos, la respiración celular. Lo analizamos desde 4 distintos procesos que se dan en él. El primero fue la glucólisis, que ocurre en el citoplasma y es la degradación de la molécula de la glucosa. Se da como primer resultado 2 moléculas de ATP y 2 piruvatos que continúan el proceso en otra organela, la mitocondria. Ahí se transforman en acetilcoenzima A, que seguirá en reacciones dentro del ciclo de Krebs. Por eso es que vimos juntos el acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs. Ambos producen NAT. Y además, en el caso del ciclo de Krebs, también produce FAT, que ambos irán a realizar el proceso de mayor conversión energética en la cadena transportadora de electrones. Como vimos a lo largo del proceso, cada uno da su aporte energético para los organismos. Y así concluye este proceso tan importante para nuestra vida. Se dieron cuenta que es más sencillo si lo veíamos de esta manera. Sin embargo, para poder verlo así de sencillo, deberíamos conocer el proceso a detalle de cada etapa de los procesos de la fotosíntesis y la respiración celular. Nosotros mismos somos un ejemplo del ciclo de estos elementos. Nosotros liberamos el dióxido de carbono, que es un residuo de este proceso de respiración celular y es captado por las plantas en sus hojas con la clorofila y la luz solar. Ella utiliza el dióxido de carbono para producir el oxígeno que nosotros tomamos. Entonces vean que no tenemos que ver ejemplos complicados. Nosotros mismos somos el ejemplo vivo de la relación que hay entre la fotosíntesis y la respiración celular. Pero hay algo muy importante antes de que terminemos esta clase. ¿Cuál es el impacto de nuestras actividades sobre estos procesos de fotosíntesis y respiración celular? Porque el dióxido de carbono está en aumento y no porque estemos respirando más, sino porque en nuestras actividades también hay emisión de dióxido de carbono. En las quemas de combustibles fósiles, por ejemplo, los automóviles también emiten dióxido de carbono. Así que veamos la siguiente imagen para que ustedes presten atención y analicemos un poco sobre el impacto que tenemos sobre el medio ambiente y por ende sobre los procesos de fotosíntesis y respiración celular. Observen esas huellas. Una huella es una señal que dejamos en la tierra y en este caso vamos a hablar de la señal de dióxido de carbono. ¿Será que mi huella es la de la derecha o la de la izquierda? ¿Mi huella es una huella verde o es una huella árida? ¿Qué estoy haciendo con mis acciones? ¿Cuál es mi huella? Porque ahorita estamos en nuestros hogares por motivo de la pandemia, pero cuando salíamos o cuando saldremos, ¿cuál es la conciencia que tenemos en todas las actividades que nosotros vamos a realizar? Bueno, esto se los voy a dejar de tarea no solamente para ustedes, sino para que lo hablen también en familia, para que ustedes analicen las acciones que como familia hacemos para convertir esa huella seca y árida en una huella verde.
Desde la revolución industrial, las emisiones del dióxido de carbono han ido en aumento y esto también provoca lo que es el calentamiento global. En las próximas lecciones hablaremos un poco sobre el desarrollo sostenible y uniremos un poco más el impacto que tenemos con las demás. Vamos llegando al final de este programa de biología para un 10º año sobre los procesos de fotosíntesis y respiración celular. Hemos unido desde la clase anterior los ciclos biogeoquímicos, procesos muy importantes en el reciclaje de los elementos, y también hemos visto hoy esos procesos que tienen que ver con la respiración celular y la fotosíntesis para la circulación de esos elementos. Recuerden que mi nombre es Carolina Serrano Guillén, soy su profesora de biología. Por favor, síganse cuidando y con ello cuiden a las personas que aman. Mantengan siempre una actitud positiva y prepárense. Aprovechen este recurso que nos da el Aprendo en Casa. Y me despido con la siguiente frase. El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Charles Darwin. Nos vemos la próxima clase.